el sol, la luna y las estrellas. Y Karen Chasek nos acompaña en el día de hoy aquí. ¡Ay, ¡Y es gratis! Sí, gratis. No Karen Chasek, el sol, la luna y las estrellas. Yo no, o sea, no me confundan. Pero agradezco que me hayas incluido en el conjunto. Claro, mi Karen. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien. Nos da muchas mucho gusto gracias. verte con buenas nuevas, precisamente. Y hoy, que es una fecha especial, ¿no? Sí, hoy vamos a aprovechar la excusa del eclipse solar, Sí. que es, como bien dijiste, ¿no? Este evento asombroso al que cualquiera podemos acceder, porque afortunadamente en este mundo loco en el que ya todo pertenece a alguien, Sí. El nadie eclipse ha no. patentado los derechos, no tenemos que conectarnos a ningún sistema Exacto. de televisión especial para apreciarlo. Sí. Y es interesante, de ahí podemos saltar a, ok, ¿y qué pasa con la luna? ¿Qué pasa con el espacio exterior? ¿Qué pasa con los demás astros? ¿A quién le pertenece el espacio exterior? Sí. ¿No? No es de nadie. ¿Alguien ya patentó algo? Nunca pensamos, ¿no?, en estas preguntas. Claro. Y es que si se pudiese poner en oferta el espacio, seguramente habría más de un país que lo quisiera comprar. ¿Cómo no? Pero no es el caso, ¿verdad, Karen? No es el caso, gracias a que esto que acabas de decir Sí. lo contemplaron todavía en 1967, cuando apenas estaba, iba en auge la carrera espacial, ¿no? Entonces, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos hicieron un acuerdo que se llama el Tratado sobre Espacio Ultraterrestre, así se llama de manera oficial. Y en este tratado, que ahora ya 129 países han firmado, se establece justo esto, que el espacio es patrimonio de la humanidad, es provincia de la humanidad. Oye, nada más eso nos faltaba, ¿no? Pero es que sí se estaba contemplando seriamente, o sea, ya quién se iba a repartir qué, ¿no? Ay, Estaban por imagínate. llegar a la luna llegaron Imagínate. apenas en 69, Claro. entonces, pero ya estaban considerando que a alguien se le va a antojar, a ver quién llega primero y quién se la apropia. Sí, exacto. ¿Quién llega primero? Pero además, pues la información es poder y entonces quien llega primero, ¿no? Ya Probablemente- tiene como cierto beneficio ahí. Claro, y probablemente muchas personas han confundido, nos hemos confundido con la idea de que fue Neil Armstrong, ¿no? Un estadounidense, el primero en dejar su huella y en plantar bandera. la bandera, Sí. ¿no? Como que, ¿qué? Entonces la luna ya le pertenece a Estados Unidos. Es un estado más, hay que poner una estrellita más, ¿no? Sí, ¿no? En efecto, una de las cosas que dice este tratado es que ninguna nación puede adjudicarse la propiedad de Qué bueno. la luna o cualquier otro astro. Ese sería el colmo. Ya sería el colmo, Sí, por no, supuesto. Para fortuna de nosotros también se establece que no se puede hacer ningún tipo de prueba bélica, Exacto. armamentística. Muy bien. Qué bueno. Qué Claro. bueno. Sí, son muy buenas noticias. Tampoco Karen. tener bases militares en el espacio. Y es que pensemos, ¿no? ¿Cuánto de la vida hoy depende del espacio? Claro. Sí. Si alguien coloca un objeto que choca contra algún satélite importante, nos quedamos incomunicados hoy, Sí, ¿no? es cierto. Hay muchas razones, es peligrosísimo. De hecho, hay un buen cargamento de basura que ya nos hemos encargado de, como para dejar el sello humano en Claro. el espacio, supongo. Claro. Una manera de firmar. Una huella. Una huellita, huellita, Una ¿no? huellita. Pero eso también está en el tratado, es muy interesante. Toda nación que ponga un objeto en el espacio también tiene que encargarse de recogerlo, limpiarlo Muy o bien. De pulverizarlo. responsabilidad, ¿no? Sí, claro, y hay los planes más remotos. Ahora, para deshacerse de esto, ya han pensado en un láser, ya han pensado en naves que arrastren la basura, se está trabajando en el tema. Sí. Lo que sí se está discutiendo ahorita muy serio es la explotación de la luna, por ejemplo. Como fuente de minerales, nos estamos acabando los recursos naturales del planeta, entonces Hay que buscarlos hay afuera. naciones que tienen la iniciativa de, sí, claro, mandemos misiones a la luna y explotemos. Bueno, incluso hace poco nos hablaste también de lo de Marte, ¿no? De las papas y todo eso. Ah, sí, que ya se está considerando qué tipo de papa podría crecer en Marte. Imagínate. Pero hoy está increíble que podamos, como tú decías al principio, la buena noticia es que todo esto es libre, que podemos voltear al cielo y verlo. Bueno, el eclipse con sus precauciones y podemos hoy admirar una belleza natural completamente gratis. Sí, por supuesto. Y también está
es bueno aprovechar esta excusa, ¿no? Este pretexto para hablar del espacio, porque nos hace bien. Ahorita simplemente en lo que estuvimos comentando hicimos como un pequeño viaje, ¿no? Para Nos imaginarnos, imaginamos, claro. Te transportas con el simple hecho de pensar Claro. en el espacio, ¿no? Y entonces eso ya nos regala otra buena cosa, porque ahora que estamos de regreso aquí en la Tierra, todas esas preocupaciones que hace un par de horas nos angustiaron porque es lunes y porque es regreso a clases, las podemos ver otra vez con perspectiva y de su tamaño real. Claro. ¿No? Exactamente. O sea, son temas que creo que vale mucho la pena que luego los platiquemos, porque ahorita ya, ay, por favor, ¿qué me están hablando del espacio si tengo otros asuntos que resolver? Oye, pero es muy común, Karen, y tienes toda la razón. Cuando algo nos agobia, cuando algo nos preocupa, siempre es un muy buen pretexto el tirarte de repente en el césped y ver el cielo, ver las estrellas. Y eso te provoca una cierta paz, una cierta calma, te puede despejar también la mente, ¿no? Sí, por supuesto. E insisto, la perspectiva, de repente te ves de un tamaño mucho más real, ves esos problemas de una manera mucho más real. Entonces eso se agradece, no son temas que tenemos que dejar así sueltos. Tampoco la gran fortuna hoy, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta lo vital que es el sol. El sol, cuando decimos el sol sale para todos, no es nada más un dicho, o sea, realmente sale por igual para todos, no hay privilegios, no hay o sea, algunos más privilegiados que otros. Entonces también es importante recordar cómo tenemos eso al alcance y eso es equiparable, ¿no? Todos tenemos derecho a recibirlo y a disfrutarlo. Muy bien. Nadie puede apropiarse ni de nuestro espacio, ni de la capacidad de asombro que tenemos Así hoy es. para Claro. disfrutar. Exactamente, y también Gracias, tener Karen. la idea de que, pues, así del tamaño del espacio, del universo, pueden ser del tamaño de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. Y una vez que veamos arriba, como vemos que no le pertenece a nadie, también podemos pensar que nos pertenece a todos y que tenemos un cachito de eso también para Por nosotros. supuesto. Ahí está. Sí. Muy bien, Karen. Gracias por esas...